Gracias. Bueno, luego de este breviario futbolero, ¿qué les parece si entramos al tema muy relevante y que puede tener eh, consecuencias, secuencia política y declarativa y eventualmente institucional, en lo que ha dicho hoy la presidenta de México en su conferencia mañanera de prensa, al abordar el tema de la manera como fue llevado a Estados Unidos el Mayo Zambada? Hubo un momento en el cual la propia secretaria de Gobernación, Rosa Isela Rodríguez, dice que hay que preguntarse si Estados Unidos negocia con delincuentes al señalar que esta acción favoreció al bando de los chapitos. Y la presidenta de México diciendo que quién miente, porque el embajador de aquel tiempo, Ken Salazar, dio una versión que no corresponde con lo que ahora se ha conocido en esta etapa en la que el FBI ha dado a conocer detalles de la nave utilizada para ese vuelo y otros detalles parecidos. Estamos en presencia de qué, Arnoldo, de una presidenta que se lanza fuerte en lo que me parece a mí que es la primera iniciativa o postura directa de confrontación a la avalancha de críticas y señalamientos de Estados Unidos para acá, Arnoldo. Pues sí, pero a mí me parece que también habría que un poco tener la cabeza fría, frase de Claudia Sheinbaum permanentemente, sobre todo este tema. Porque, a ver, ¿de dónde partimos? De la filtración a un periodista que, bueno, pues, que es experto en narcotráfico y que tiene fuentes norteamericanas y que evidentemente pues le pasan lo invitan a conocer el avión y le dan una exclusiva que es Luis Chaparro. Bueno, esto genera toda una serie de movimientos y de provocaciones, o sea, logran lo que quieren y utilizan a personajes, pues bueno, que dispuestos con la avidez de las exclusivas, que no son investigaciones, sino que son regalos, obsequios, pues de armar todo este ruido, ¿no? Jesús Esquivel lo mencionó con mucha claridad. El FBI puede estar hablando de la operación que ocurrió después de que aterrizaron en Santa Teresa. O sea, poniéndose una medalla que realmente no tienen. Y a partir de ahí empezamos a elucubrar si estuvieron adentro del avión, dónde está el piloto, etcétera, y no sabemos nada. Y con la capacidad de nuestra Fiscalía General de la República, la de Gertz, ahora de Ernestina, pues no tenemos mucha claridad de a quién han interrogado. Bueno, pues habría ahí muchos personajes del propio gobierno de Sinaloa, la exfiscal, que tuvieron que correr porque trató de simular el asesinato de Melesio Cuen, de alterar la escena, ¿no? Para tener un poco de ideas. La presidenta habla mucho de la verdad. Bueno, pues la verdad no está al alcance, no puede estar en las manos del gobierno norteamericano, que permanentemente pues está en sus fines mezclando investigación política, lucha contra el narcotráfico y ataques a la soberanía. O sea, no podemos esperar que de ahí provenga nada. Encontrar contradicciones entre el embajador y el FBI, pues bienvenidos, porque yo creo que hay todas las del mundo, todo el tiempo. Porque, bueno, pues sabemos que el gobierno norteamericano se compone de una serie de compartimentos estancos que buscan cada uno sus fines y que compiten entre sí. O sea, si queremos demostrar que el gobierno norteamericano es incongruente, creo que ya llegamos tarde, porque parece que hace como 200 años todo el mundo lo sabe, ¿no? O 250. ¿A dónde va la estrategia de la presidenta? Confrontar por confrontar. A mí me queda claro que el problema del narcotráfico es global, es transnacional, y que solo un esfuerzo conjunto de todos los países, bueno, de casi todos, porque está presente en todos lados, lograría avances pues dificultosos, mínimos, largos en el plazo para obtener resultados, porque se mezclaría además el tema del combate criminal con el tema de el freno o el combate a la corrupción de los propios gobiernos, y no me refiero a las cúpulas de los gobiernos, que también puede ser, pero en todos los niveles por debajo. Y después también tenemos que muchos de estos grupos están imbricados socialmente, y no solo en México, en todo el mundo, en Turquía, en el Triángulo Dorado, en los países de Asia del Este, bueno, pues ahí en el triángulo entre China, Birmania, etcétera, no recuerdo ahorita todo, pero en todos lados está esto, porque dan empleo, en Colombia, en Perú, etcétera. No es una lucha fácil como para que nos sirva nada más de pretexto para estarnos lanzando ataques y poniéndole
pues, no sé, parque a otras luchas políticas entre los países. Si todo eso se mezcla, los que primero salen ganando son los narcotraficantes. Y si estos tienen socios en las estructuras de poder norteamericanas, que es además donde ocurren los grandes negocios, pues deben estar felices de estar trasladando toda la responsabilidad a los productores de la materia prima de las drogas, ¿no? Entonces, si además de todo esto, la presidenta lo que quiere es poner un alto a los embates, no sé si es hacia la vía, porque estaría haciendo más caso a lo que la prensa local y los partidos de oposición locales reproducen que a lo que está pasando realmente en Washington. Y yo creo que para ir a litigar eso tendría otras herramientas, tendría la manera de, pues bueno, ni modo, o sea, estamos en el área de influencia de una potencia mundial, tenemos que defendernos de eso, tenemos que defender la soberanía, no vamos a aislarnos, además estamos en un tratado comercial con ellos que además queremos conservar de alguna manera y que además es imposible de romper por toda la conectividad y imbricación que hay entre las economías. Entonces, ese me parece que es un problema. Y el otro problema puede ser los dimes y diretes políticos, que pues estarían ahí, no solucionarían nada, mandarían señales, nos responderían y vamos a estar enzarzados en eso, mientras el problema real permanece sin ser atacado, ¿no? Que es el narcotráfico apoderado de regiones de este país, pasando drogas a los Estados Unidos que los tienen un serio problema de salud, y además nosotros afectados ya también por eso, porque también aquí están creciendo las adicciones, y si el mercado norteamericano se dificulta, pues se vende en todas partes, se vende en otros lugares y se vende también en nuestras ciudades y también nos crea problemas a nosotros, ¿no? Y por cierto, sería hora de volver a pensar en la encuesta que hacía el INEGI sobre el tema de adicciones, ¿no? Para saber cómo están las cosas aquí. Bien, Arnoldo, gracias. Diana, antes de pedirte tu opinión sobre este tema, déjame nada más compartir lo que ha dicho Mostafa Siko, uno de los mejores jugadores de Egipto en este mundial, dijo luego del partido de hoy, dijo, el árbitro no fue justo, no fue justo, la injusticia fue evidente y clara, se echa a perder el esfuerzo de todo un país, no nos iban a dejar salir con un 2-0 ante Argentina, un campeonato arreglado. A los egipcios les ofrezco disculpas. Queríamos hacerlos felices, pero hoy no pudimos lograrlo. No estaba en nuestras manos, fue por el árbitro. Esto ya estaba decidido. Felicidades a Argentina por la Copa del Mundo. Bueno, Diana, pues palabras fuertes las que se están en varias instancias, pero en fin. Diana, sobre este tema de lo que ha sucedido hoy, lo que ha dicho la presidenta de México, las consecuencias, lo que puede percibirse. ¿Qué opinas, Diana? Pues que de alguna manera hasta tiene conexión porque este es el mundo de los arreglos, ¿no? Pareciera que nos estamos instalando en el mundo de los arreglos, desde las cosas que parecieran nimias como un partido de fútbol hasta cosas mucho más grandes. Y acá, digamos, yo coincidiría con Arnoldo en el sentido de que hay que no obviar el hecho de que tenemos una realidad muy compleja respecto de lo que significa el narcotráfico para nuestro país y las implicaciones que este contiene. Ese es un problema real, evidente y que el Estado mexicano tiene que atender. Pero los otros también creo que son problemas reales. ¿Y a qué me refiero con esto? Y por qué creo que incluso podríamos no asociarlo de manera absolutamente indirecta con el mundo de los arreglos. Porque lo que no queda claro acá, en mi opinión, es cuál fue, digamos, cómo sucedió efectivamente y cuál es la finalidad de que hayan hecho la detención del Mayo Zambada en las condiciones en las que se dio. Y eso no es un asunto menor porque, digamos que si en el propio discurso que dan los Estados Unidos respecto de que lo que para ellos es prioritario es atender a la necesidad de combatir el narcotráfico, de combatir el crimen organizado, entonces la ruta también de ese lado tendría que ser mucho más clara, ¿no? Y ahí es donde bueno, no sé si evidentemente, pero sí entra el factor de, pues, que el árbitro ahí tampoco es neutral, ¿no? Que el árbitro también va vendido, pues, ¿no? Y que eso que se nos presenta como una estrategia que está intentando descabezar a los responsables del crimen organizado en México y del tráfico
de estupefacientes a los Estados Unidos, pues no nos deja muchas expectativas de que lo que se vaya a realizar realmente sea encaminado a cumplir esa finalidad. Porque, por un lado, está el hecho de que el Mayo Zambada finalmente reitera y acepta su culpabilidad. Y yo leía, ¿no? Notas relacionadas con esto sobre en qué medida podía ser el Mayo finalmente un informante, ¿no? En qué medida podía haber negociado o no, o puede negociar o no en función de la información que quiera darle a los Estados Unidos. Y entiendo que lo que tiene que suceder es que tuviera una condena, es decir, tiene que iniciarse ese proceso para que entonces él pueda establecer un nivel de negociación. Por lo tanto, pues pareciera más bien que todo apuntaba a que efectivamente, como en eso coincido con la declaración o la pregunta que se hace desde el gobierno sobre, pues entonces están negociando con el líder de un cártel al que habían declarado terrorista. Entonces, ¿dónde está la congruencia en eso? A reserva de que nos puedan informar cuál es la relación coste-beneficio, es decir, a reserva de que nos digan que la información que suponen que va a soltar es tan importante que va a permitir que objetivamente se combata al crimen organizado. Y entonces ahí es donde yo creo que eso también es una realidad, el interés de los Estados Unidos por utilizar políticamente, ¿no?, su presunto combate al narcotráfico, tanto para las tensiones, para generar también tendencias al interior de la propia política de ese país, como de la nuestra. Porque creo que no hay que olvidar que además la detención del Mayo tuvo un impacto directo en lo que pasó finalmente en las semanas subsecuentes y posteriores a su detención, ¿no? Un incremento más o menos, decía Harfush, ¿no?, del 234% de homicidios en la región. Y entonces, digamos que el costo que contrajo para el Estado, que contrajo también en términos incluso del efecto político que se derivó de ello, para nuestro país es muy alto, independientemente de que uno esté de acuerdo o no con la política seguida por el gobierno de la 4T. Entonces, ya de suyo, para nosotros el resultado es bastante negativo, porque no por su detención ni por la lógica de descabezar algunos de estos cárteles hemos tenido una reducción que provenga como resultado de esa medida de los efectos que genera el crimen organizado, tanto en términos de homicidios como de tráfico de estupefacientes y todos los negocios relacionados a ello. Entonces, me parece que se están jugando realidades que todas participan del mismo asunto. Ahora, también es cierto que finalmente Ken Salazar sí dijo que no había agencias involucradas en el asunto. Entonces, bueno, vamos a jugar limpio y entonces que nos aclaren. Están interviniendo las agencias y además, con el antecedente ya que tenemos de los meses inmediatos anteriores, ¿qué agentes, qué mandos medios, qué políticos, qué... y aquí sí podríamos decir, pues, de todos los partidos, de todos los colores, pero ¿quiénes están colaborando con esas agencias de los Estados Unidos, ya sea permitiéndoles pasar, estableciendo acuerdos, entregándoles gente? Eso se necesita esclarecer, porque de otra manera se vuelve inverosímil la idea de que realmente estamos ante una posibilidad de establecer incluso una estrategia de colaboración México-Estados Unidos que redunde efectivamente en el combate a la delincuencia organizada y a los efectos que esta contrae, ¿no? Bien, Diana, gracias. Temoris, por favor, tu punto de vista sobre este tema. Yo quisiera, Julio, echarme un poquito hacia atrás para ver las cosas en una perspectiva un poquito más grande. Porque lo que estoy observando, pues, o lo que estamos observando es que la presidenta está elevando el tono de voz y está haciéndose un poquito más, adoptando una postura un poquito más fuerte, de mayor firmeza frente a Estados Unidos. Está esta idea de que Trump anda distraído, está del otro lado del mundo y no se ha dicho en Estados Unidos. No tiene, es que la cosa que tenemos enfrente
el reto no es solamente Donald Trump. Donald Trump lo encabeza, pero él anda en mil asuntos. A quien realmente tenemos enfrente es a un conjunto de políticos criminales, mafiosos de extrema derecha, que en este caso están encabezados por el secretario de Estado de Estados Unidos, que es Marco Rubio, un hombre que no solamente es de ultraderecha, que tiene la mirada puesta en América Latina por su origen cubano. De hecho, habla bastante bien español, o sea, como cubano, pero además que siendo parte de ese exilio cubano que lleva 60 años o sí, más de 60 años intentando o esperando el momento de que caiga el régimen castrista, es un exilio que odia a México. Odia a México porque es el único país que jamás ha roto relaciones y que en muchas ocasiones ha ayudado a Cuba. Marco Rubio es un enemigo de México y quisiera intervenir en México. Hay que recordar también que las intervenciones que ha venido haciendo Estados Unidos en procesos electorales en toda América Latina, algunas descaradas, otras no tanto, y también en Europa, pues son operadas por el Departamento de Estado, que encabeza ¿quién? Marco Rubio. Tenemos un proceso en puerta. Les ha ido increíblemente bien. Han logrado prácticamente todo lo que han querido en América Latina, si bien en Perú y en Colombia apenas de panzazo, pero están viendo Brasil y están viendo México, que son los mayores, las joyas de la corona. Si logran pintar de su color esos dos países, serán los más felices y habrá sido un gran éxito para Marco Rubio y para su cohorte de criminales de extrema derecha. Entonces, hay este discurso amenazante. Todo el tiempo están diciendo que se van a venir a matar a México. De pronto, hasta Trump parece el policía bueno, mientras otros funcionarios, no solamente Marco Rubio, también de los de Seguridad Nacional y otros, son los policías malos que se la pasan hablando de cómo quieren intervenir en México. El elevar el tono, a mí me parece que es también una forma de la presidenta de empezar, o bueno, no de empezar, de enviar un mensaje que ya ha venido enviando, de decir, no nos vamos a dejar. Hay que recordar que Donald Trump no respeta a los débiles. Los débiles, los lemezuelas, los entreguistas, como Gianni Infantino, pero también tantos otros gobernantes del mundo, los pisotea. Lo que respeta es la fuerza. Lo que respeta es la firmeza. Y yo creo que por ahí va el mensaje que está enviando Claudia Sheinbaum, es no nos vamos a dejar pisotear, no nos vamos a dejar aplastar. Queremos tener una buena relación, pero si nos empujan, va a haber una respuesta. Vamos a ver de qué tamaño es esa respuesta, pero veo esto también en ese contexto. También porque efectivamente van a tener con esta colaboración que puede haber entre Mayo Zambada y otros de los que les enviamos para generar instrumentos, herramientas de presión contra México y contra su gobierno. Vivimos una época muy difícil para el mundo, pero también para México. A veces parece que es como una isla en cuanto a los fenómenos políticos que están, esta ola de extrema derecha en el mundo, pero no siempre necesitan un movimiento de extrema derecha indígena, local, nativo, sino que también pueden introducirlo desde afuera. Entonces, a mí me parece que tenemos que estar muy atentos a eso y con esa lectura entiendo esta elevación del tono que está haciendo la presidenta. Julio. Ya, ahí está. ¿Qué les parece si vamos a una ronda rápida de preguntas rápidas y respuestas rápidas? Arnoldo Cuellar, ¿qué tanto crees que esto va a exponer a México a una reacción, a un coletazo de Estados Unidos, sobre todo relacionado con Rocha Moya?
Bueno, pues estamos expuestos de forma permanente y no sé qué tanto abone el estarle picando la cresta a los norteamericanos. Yo creo que alguien tendría que tener sensatez, tendría que haber un adulto en la habitación y tendríamos que empezar a pensar en los intereses que a México le conviene impulsar, ¿no? Bueno, la respuesta rápida. Negociar en Washington, buscar dónde y cabildear y buscar grupos de influencia que estén aliados también con los intereses mexicanos, hasta en las empresas norteamericanas y transnacionales que tienen aquí sus plantas, para tratar de evitar eso, pero sí puede ser. Bien, Arnoldo. Diana Fuentes. Perdón que no fue tan rápido. No, está bien, Arnoldo. Diana, ¿qué tanto nuestra situación al pedir esclarecimiento de Estados Unidos implica que México no ha esclarecido oficialmente lo que sucedió en su territorio, en hechos en México, con ciudadanos mexicanos? Sí, hay una parte indiscutible sobre lo que no se ha aclarado desde acá, ¿no? Y que sería imprescindible que también sucediera. Entonces sí, se asume, creo que de facto, una responsabilidad relativa frente al caso, pero creo que en este caso las declaraciones además tienen una finalidad política interna, o sea que no solo es un mensaje a los Estados Unidos, sino también a los aliados que tienen por acá. Bien, Temoris Greco, en la correlación de fuerzas, la presidenta sigue estando, pareciera sola con su equipo muy cercano, pero pareciera que no hay más equipo, más voces, un Morena activo, movilizaciones en torno a la defensa de la postura de la presidenta. ¿Cómo ves eso? Pero pues al mismo tiempo tiene un poder que no habíamos visto en México desde Salinas de Gortari. Entonces, la palabra de la presidenta pesa. ¿Cuál es el problema? Que no se puede estar metiendo en todo, ¿no? Ahora también tiene que estar poniendo orden en Morena, porque no se puede poner el partido en orden, pues es un problema. Pero a mí me parece que es tremendamente fuerte la presidenta y tiene un respaldo en encuestas, en el legislativo, en el judicial, que no habíamos visto desde entonces. Gracias. Arnoldo, ¿movilización social en México puede frenar las intempestivas acciones y decisiones de Donald Trump? No creo que lo logre y no creo que tengamos que gastarnos en eso. Las últimas movilizaciones que yo he visto. Está bien que fue rapidito, Arnoldo, pero no tampoco tan rápido. Ya se cortó tantito. Adelante. También se me cortó todo. No, las últimas movilizaciones que he visto de Morena pues han tenido mucho acarreo. Y lo vemos en los estados, cómo aquí convocan y ponen camiones, se los llevan. Yo no sé si eso en realidad impresione a alguien, me parece un riesgo también. Bien, Diana, ¿crees que esta postura de México hoy pueda obedecer a que está en puerta tanto lo relacionado con el finalizar una parte del proceso del Mayo Zambada y las revelaciones que se pudieran venir de parte de varios testigos protegidos? Puede ser que sí sirva como también es como jugar al ajedrez, vale más primero el ataque un poco, podría ser por ahí, pero la verdad es que yo creo que esas revelaciones de todas maneras tienen pues un fundamento que todavía se presenta bastante cuestionable, así que no creo que de suyo eso haya sido el móvil, pero lo que sí creo es que dar un paso hacia adelante en este momento no es una reacción equivocada. Dar un paso hacia adelante en este momento no es una reacción equivocada. O sea que es buena. Sí. Digo, sí, me quedé pensando, reflexionando que efectivamente. Ahora que lo pienso, fue bastante circular la idea, pero sí. Pero fue correcto. Temoris, en lo que estamos viendo en esta correlación, ¿qué tanto puede influir la debilidad de Donald Trump, la derrota virtual en Irán, los problemas internos que tiene? ¿Qué tanto estamos en presencia de un Donald Trump más débil? Hay siempre muchas inquietudes al respecto, porque Donald Trump pues es imprevisible. Y más si efectivamente tiene algún tipo de problema. También está el hecho de que una mano un poquito más flojita de Donald Trump, si se siente adentro de su gobierno, eso significa un mayor margen de acción para los Marco Rubio, para el vicepresidente J.D. Vance y para otras facciones que cada una pues tiene sus propios intereses y sus aspiraciones de poder.
Entonces, ¿cómo eso nos puede afectar ahí a esa cosa? Porque también están todos pensando en la sucesión, o si no en la sucesión formal, sí en ir adquiriendo poder en la medida en que se le va la olla a Donald Trump. Entonces, ¿cómo eso nos puede afectar? A mí me parece que es impredecible, por eso hay que estar listos para todo.